Hola, soy el doctor Oscar Manzaneda, docente de la Cátedra de Anatomía Humana, y en esta pequeña clase hablaremos acerca de los huesos que conforman la cabeza y el cuello, para lo cual utilizaremos este hermoso atlas en 3 dimensiones que nos va a dar una idea mucho mejor de la localización y principalmente de las relaciones articulares que presentan cada uno de los huesos que conforman la cabeza y el cuello. A medida que vayamos nombrando cada uno de los huesos, esos van a ir desapareciendo, principalmente para observar las estructuras más profundas, estructuras óseas, que también forman parte de estas dos regiones tan importantes del cuerpo humano. Comenzaremos hablando acerca de la división topográfica en relación a los huesos de la cabeza y el cuello, indicando que los huesos de la cabeza pueden ser divididos en dos partes. Aquellos que conforman los huesos del cráneo, es decir, la calvaria, ¿no? Y los huesos que conforman el macizo facial o la cara, y finalmente los huesos que conforman el cuello. Hablemos de los huesos que conforman el cráneo, que dicho sea de paso, su función principal va a ser la de proteger, albergar en su interior al cerebro. Vamos a mencionar de anterior, que vendría siendo la región anterior, a posterior, en principio, 4 huesos. Uno, que se encuentra en la parte más anterior, se denomina hueso frontal, es un hueso impar y principalmente se encuentra a nivel de la región de la frente. De ahí viene el nombre, región frontal. Posteriormente encontramos dos huesos, ¿no? Pares que se articulan entre sí, los dos huesos llamados parietales. Volvamos a la imagen anterior para ver cómo el hueso frontal se articula con los dos huesos parietales, ¿verdad? Este hueso frontal nosotros lo vamos a ir ocultando. Estos dos huesos parietales, que tienen una forma cuadrilátera, se articulan entre sí y también nosotros los vamos a ocultar a los dos. En la parte más posterior de lo que es el cráneo encontramos un hueso muy importante que es el occipital, es un hueso impar. Este no solo va a proteger al cerebro, sino también al cerebelo. Y va a permitir el paso de la médula espinal, la médula oblongada, estructuras arteriales, estructuras venosas y estructuras nerviosas muy importantes. A ambos lados del cráneo encontramos estos dos huesos que se denominan huesos temporales. Temporal izquierdo, temporal derecho. Los ocultamos también, son dos huesos pares. Esos huesos básicamente son los que van a conformar lo que nosotros mencionamos con el nombre de bóveda calvaria o la calota, si vale el término. Pasemos a hablar acerca de los huesos que conforman la base del cráneo. Anteriormente hablaremos acerca del hueso etmoides, ¿no? El hueso etmoides que se encuentra en la región anterior de lo que es la base del cráneo, también lo ocultamos. Posterior a ese tenemos al hueso esfenoides, un hueso complicado en cuanto a la descripción individual, pero muy interesante, porque va a dar paso a diversas estructuras vasculonerviosas que entran y salen del cráneo. También lo vamos a ir ocultando. Esos dos huesos, el hueso etmoides, el hueso esfenoides y parte del hueso occipital,
conforman lo que se conoce con el nombre de la base del cráneo. Básicamente son los huesos que conforman el cráneo: el hueso frontal, los dos parietales, el hueso occipital, los dos huesos temporales, y formando parte de la base del cráneo, el hueso etmoides y el hueso esfenoides. ¿Qué nos queda? Nos queda básicamente los huesos del macizo facial o los huesos de la cara. Vayamos mencionándolos en sentido de superior a inferior y de anterior a posterior, como hemos estado haciendo hasta ahora. En principio, tenemos a estos dos huesos pares, son los dos huesos denominados maxilares: maxilar izquierdo, maxilar derecho, ¿no? Estos dos huesos maxilares van a brindarle las características, los rasgos físicos a la cara del individuo. Lateralmente a estos dos huesos tenemos estos otros dos, también pares, se denominan huesos cigomáticos: cigomático izquierdo, cigomático derecho. También los vamos a ir ocultando. Formando parte del esqueleto de lo que es la base de la pirámide nasal, encontramos a estos dos huesos pequeños, cortos, que se denominan huesos nasales, o también antes llamados huesos propios de la nariz. Conforman el esqueleto óseo de la pirámide nasal. A nivel de la pared medial de lo que vendría siendo la órbita, las órbitas, encontramos estos dos huesos, llamados huesos lacrimales. Antes se les denominaba unguis. Estos dos huesos lacrimales son planos cuadriláteros y se encuentran formando parte de la pared medial de las órbitas. También los vamos a ir ocultando. Formando parte de lo que es el tabique nasal, aquel que se encuentra entre las dos fosas nasales, esta parte ósea, este hueso que forma partes, vendría siendo la parte ósea del tabique nasal, se denomina vómer. Se encuentra justamente entre las dos fosas nasales. Formando parte de las paredes laterales de las fosas nasales, encontramos a estos dos huesos, también pares, que se denominan conchas o cornetes inferiores. Estos huesos se articulan con el hueso maxilar y con el hueso palatino, y justamente se encuentran a nivel de la pared lateral de las fosas nasales. En lo profundo, ya justamente a nivel de lo que vendrían siendo las coanas o las ventanas posteriores de las fosas nasales, encontramos estos dos huesos que tienen una forma plana, en la forma de una L, se denominan huesos palatinos. Son pares: palatino izquierdo, palatino derecho. También los vamos a ir ocultando. Finalmente, encontramos este último hueso que es impar. Dicho sea de paso, es el único hueso impar que forma parte del macizo facial. Se denomina mandíbula. Antiguamente se le denominaba maxilar inferior. Ahora simplemente se le conoce con el nombre de la mandíbula. ¿Qué nos queda? Justamente podemos observar en la imagen los dientes, ¿verdad?, que se encuentran incrustados en los alvéolos dentarios superiores e inferiores tanto de los dos maxilares como de la mandíbula. Estos dientes no los consideramos como parte del esqueleto óseo porque tienen una estructura histológica distinta. Muy bien. En relación a lo que vendrían siendo los huesos del cuello, básicamente los huesos del cuello van a estar conformados por las 7 vértebras cervicales y este pequeño hueso que se conoce con el nombre de hioides. ¿Cuáles son estas vértebras cervicales? La primera, que se denomina atlas; la segunda, que se denomina axis; y la tercera, la cuarta, la quinta, la sexta
La séptima vértebra cervical, que se conoce también con el nombre de vértebra prominente, por esta espina, por esta apófisis espinosa parecida a la de una vértebra torácica, ¿verdad? Estas 7 vértebras entonces forman parte de lo que vendría siendo la columna cervical. Y como les decía, este huesecillo que se encuentra a nivel o por debajo de la mandíbula es el único hueso, dicho sea de paso, que no se articula con ningún otro en el cuerpo humano. Se encuentra sostenido en el cuello por medio de ligamentos y membranas y músculos que se insertan en él. Este hueso se denomina hioides. Gracias.